Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Bueno, ustedes están viendo allí el tema que vamos a tratar en el día de hoy, que es el nombre de la serie, de esta serie de lecciones. A los pies del Maestro. A los pies del Maestro. Estamos en la lección número 5. Y recuerden que estamos estudiando estas enseñanzas basadas en este caso, en el día de hoy, en el Evangelio de Juan, fundadas también estas enseñanzas, obviamente, en la persona del Señor, porque Él es el Maestro. Y les he dicho anteriormente que tratemos de enfocarnos en lo que vamos a estudiar en el día de hoy, partiendo de este pensamiento: Señor, aquí estoy a tus pies. Como María, ¿no? Según Lucas 10:39. Recuerden, Lucas 10:39. Dice el evangelista que María, ella se sentó a los pies de Jesús. Llegó ella ahí a los pies del Señor. Ahí se puso. Vaya, se acercó a Él. Número 2, para oír su palabra, dice allí. Y obviamente para aprender de Él. Así que hoy podemos partir de ese pensamiento: Señor, estoy aquí a tus pies, estamos aquí a tus pies para escuchar tu palabra allí en el Evangelio de Juan, acerca de ti, acerca de aquellas experiencias tuyas, porque hoy esta lección tiene ese enfoque de algo que Él vivió, algo que Él experimentó de parte no de cualquier clase de hombres, sino de sus discípulos, o de discípulos, gente que eran discípulos, seguidores de Él. Así que, Señor, hoy estamos aquí a tus pies para escuchar tu palabra. Y vamos a conocer hoy, sentados aquí a tus pies, Señor. Vamos a recrear eso, tener esa imagen allí como María. Seamos como María. Queremos saber, Señor, sí, que te tocó a ti sufrir el abandono de seguidores tuyos. Tú viviste eso y queremos conocerlo. Juan capítulo 6, vayamos al Evangelio de Juan capítulo 6, versículos del 60 al 69. Dice la Escritura en Juan 6, del 60 al 69. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto les ofende a ustedes? Pues ¿qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, pero hay algunos de entre ustedes, para ser más exacto, hay algunos de vosotros que no creen.
¿Por qué? Bueno, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, según el contexto anterior, inmediato de estos versículos, o sea, lo que está antes, obviamente, Jesús estuvo enseñando enfática y categóricamente lo siguiente, fíjense. Si ponen allí sus ojos en el verso 51 y me acompañan, verán lo que el Señor dijo, lo que Él enseñó, lo que Él comunicó, esta verdad divina acerca de Él, a todos los que estaban allí, incluyendo a sus discípulos, que no eran solamente los apóstoles, habían otros también, pero no eran apóstoles de Él. Yo soy el pan vivo. Verso 51, Juan 6, 51, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por supuesto, hay que entenderlo así. Cristo no habló literalmente de comer su carne y beber su sangre física. El Señor está hablando en un lenguaje figurado. Usa ese lenguaje para enseñar una verdad espiritual. Está hablando metafóricamente. Lo que enseña el pasaje es acerca, es acerca de creer, persuadirse, confiar y obedecer a aquel que es la provisión divina que hace posible la vida eterna en el hombre. Eso es lo que enseña el pasaje. Noten el versículo 47 de Juan 6. Noten el 47 para que entendamos que el significado de estas palabras, de que Él es el pan vivo, noten que descendió de dónde. ¿De dónde vino este pan? Del cielo. Así como vino el maná, pero mejor que el maná, sin comparación. Y bueno, si alguno come este pan, vivirá, etcétera. Este pan es mi carne, su humanidad, que Él va a dar por la vida, para efectuar esto, hacer posible esto. En el 47 dijo el Señor, de cierto, amén, amén, según el texto griego, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree. Así que estas palabras del verso 51 tienen que ver con esto. Con que la persona se persuada en base a las evidencias que da Jesús. Se convenza en base a las pruebas. Llegue a tener confianza en Él, en lo que Él puede hacer. Bueno, en ese caso, en este momento, lo que Él iba a hacer y ha hecho
Confío en que tú diste tu carne para causar la vida eterna en nosotros. Tiene que ver con obedecer. ¿Obedecer a quién? A aquel que es la provisión divina que viene del cielo, de Dios mismo, para hacer posible, ¿qué cosa? La vida eterna en el hombre. Sin embargo, fíjense, las palabras o enseñanzas del Señor fueron duras. Estas, tía, estas, Saulo, Mirna, hermanas, fueron duras o difíciles de aceptar para algunos de sus discípulos. Dice el versículo 60, noten el 60 de Juan 6, al oírlas. Muchos de sus ¿qué? ¿De qué clase de gente? Fíjense, no estamos hablando de los judíos incrédulos, fariseos, escribas, no, de los enemigos y quienes odiaban a Jesús. No, hermano Nando, de sus discípulos. Noten el texto. Fíjate, ahí dice, hijo, muchos de sus seguidores, discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué era lo duro de sus palabras que no podían oír? No era que no la pudiesen entender racional e inteligentemente, ¿no? No, ellos podían entender, usar la inteligencia, la razón, pero eso no era lo duro, lo difícil, no en ese sentido. No que fuese incomprensible, no que pudiesen no comprender que hablaba en lenguaje figurado. No, él se podía entender eso, se podía saber que él no estaba hablando literalmente de su carne y sangre física, ¿no? No que el Señor no estuviese dispuesto a aclarar sus palabras. No, la palabra dura que ellos no podían oír y por la cual se ofendieron, fíjense. No solo dijeron, no, esto es duro. No. Inaceptable, inadmisible esto. Eso que estás diciendo. Eso que tú estás afirmando acerca de ti mismo y otras cositas que ya voy a decir. No solo dijeron eso, se ofendieron, se escandalizaron, dice el texto griego. La palabra que ellos dijeron era dura y que dijeron no podemos oír. ¿Quién? Bueno, y se ofendieron, era por la verdad. Esta es la verdad de Cristo. Dice el versículo 61. Noten, sabiendo Jesús en sí mismo. ¿Sí? Fíjense, en Él, dentro de Él, Él tenía ese discernimiento. Supo que sus discípulos, noten, discípulos, fíjate, Saulo, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? La verdad de Cristo. Esto fue lo que les ofendió y no pudieron aceptar lo que él estaba diciendo, afirmando ahora en este momento. En este momento en que hizo ciertos milagros, la alimentación de mucha gente, les dio de comer a muchísima gente, multiplicación de los
panes y los peces. Y luego Él les dice ciertas verdades. ¿Cuáles eran esas? ¿O qué postuló el Señor como verdad en este contexto? ¿Qué era aquello que era verdad en el sentido, cuando hablamos ahí de la verdad, estamos hablando de aquello, claro, que proviene de la fuente de toda verdad, es Dios. Estamos hablando de aquello que Él ha determinado conforme o según su voluntad, verdad divina, obviamente. Y que Él juzga como correcta, necesaria aceptarla y cumplirla para tener su aprobación. Entiendo, tiene ese sentido ahí la verdad, tanto la fuente como lo que contiene y las consecuencias de aceptarla. Es la verdad en contraste a lo que el hombre pueda pensar. Por ejemplo, en este caso, para alcanzar la vida eterna. No se alcanza la vida eterna negando a Cristo. La verdad divina enseña que hay que reconocerlo como tal. Esa es la verdad, su verdad. Dice el libro de Isaías, mis caminos no son ¿qué? Vuestros caminos. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Según el verso 26, parte de esas palabras que dijo Jesús a toda esta gente, pero estamos ahí enfocados en aquellos que eran sus, ¿qué tía? Discípulos, fíjense, seguidores. Lo que podríamos decir hoy de Anita Alfa como cristianos o miembros de la iglesia. En el verso 26, Jesús les dijo que le buscaron motivados por la comida. Si tú lees el verso 26, hijo, Saulo, Mimi, Juani, les dices, ustedes me buscaron porque se saciaron, comieron y se saciaron, y no por las señales que tenían el significado de identificar a Jesús como el verdadero Rey Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, el Salvador del mundo. Esas eran sus credenciales, pero ellos no vieron la señal. ¿Cuál era la señal? La alimentación que hizo de mucha gente con solo tener unos cuantos pececitos y panes. En el verso 35 y 41, porque él afirmó, se atribuyó, fíjate, él se atribuyó, se adjudicó ser el pan, el alimento de vida eterna. Yo soy el pan, yo soy, esa expresión yo soy tiene que ver con Dios. Él es, yo soy el pan, ¿de qué cosa? De la vida, el verdadero alimento, la vida eterna. Y del 51 al 53, ¿les pareció duro? Ángeles se ofendieron, hermana, porque dijo que su carne, su humanidad, ese ser humano que estaba allí, ese hombre que estaba allí, él es la provisión para la redención. Eso era inadmisible, o fue inadmisible para estos. ¿Cómo que este hombre, cómo que en él, por medio de él, por un hombre? No, Dios es quien hace eso. No un hombre, y es cierto, eso es verdad. Ningún hombre puede hacer lo que Dios hace. Perdonar pecados y dar vida eterna. Pero ese hombre no era solamente hombre, era también, que era él también. Era Dios, hecho carne. Entonces, fíjense
Fíjate, Cecilia, y la reacción que hubo por parte de aquellos discípulos que no aceptaron la verdad del Señor fue la increíble decisión de ¿qué? ¿Qué escogieron ellos? ¿Qué eligieron ellos? Fíjate, hermana Ángeles, lo que escogen algunos discípulos, lo que escogen, abandonarle a él. Lo abandonaron. Y además, Nando, además de abandonarle a él, estos discípulos abandonaron al resto de sus seguidores. Así que Jesús él no solamente sufrió el abandono de estos discípulos, sino también Pedro, Juan, Mateo, etcétera. Las mujeres también. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Magdalena, María y Mateo y el otro, las mujeres que le seguían y de repente están viendo, se fueron, porque así lo describe la Escritura. Dice el 66 de Juan 6, que dice, desde entonces, es decir, desde ese momento, desde esa ocasión, no pocos, fíjate Dianita, no pocos, Mirna, muchos de sus discípulos que volvieron atrás. Y eso es lo que hace un cristiano cuando se aparta de Jesús. Vuelve atrás. Como dice el cántico, aquel que normalmente canto cuando bautizamos. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Exactamente. Exactamente. El arrepentimiento es volver a Dios. El arrepentimiento consiste en que yo giro mi rostro, bueno, aquí donde está la cámara, ¿verdad? Donde estamos grabando. Yo estaba viendo a espaldas de Dios, mi rostro para acá, para el mundo del pecado. Ahora vuelvo a Dios, ya no vuelvo hacia atrás, sino vuelvo a Él y voy con Él. Volvieron atrás y ya no. En el texto griego, en la gramática, significa un absoluto. Ya no volvieron, ya nunca más anduvieron con Él. Fue un abandono total. Total. Ahora, Juan nos dice, nos aclara algo interesante. Esto es desde la perspectiva de lo que los hombres podemos saber, de lo que los hombres podemos conocer. Pero Juan nos aclara algo. Juan nos dice que Jesús siempre supo, obvio porque Él es Dios quien conoce los corazones de los hombres y sabe lo que hay en ellos, como lo dice Juan en el capítulo 2, 23 al 25, Jesús siempre supo que no todo aquel que profesaba ser discípulo creía real y auténticamente en Él como soberano Señor y Rey. Noten el 64, fíjense el 64. Alfa, esto es desde la perspectiva divina, ¿sí? Esto es desde la perspectiva divina, de lo que Él siempre supo porque podía saberlo, pero no desde nuestra perspectiva humana, porque nosotros, Juani, no sabemos lo que hay en el corazón del hombre. Una persona puede ser bautizada hoy en día, pero solo el Señor sabe si esa persona realmente está arrepentida, si cree, está arrepentida y ha decidido de corazón, realmente resuelto a seguir a Jesús.
Yo creo que es así, ¿verdad? Porque yo veo que nosotros, ¿qué juzgamos? Los hechos, las obras, ¿verdad? Los actos, tía, no el corazón. Uno siempre debe otorgar el beneficio de la duda, la buena voluntad. Ah, qué bueno, muy bien, vamos a echarle ganas, ¿cierto? Qué bueno que te bautizaste, vamos a trabajar juntos. Uno parte de esa premisa. Pero miren lo que dice el texto. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Quiénes son esos vosotros, discípulos? Según el contexto se refiere a los discípulos. Y miren lo que dice. Juan aclara. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran, plural, los que no creían y quién singular le había de entregar. Y a mí me parece eso grandioso, que, Señor, sé tú quien juzga. Tú eres el único. Yo veo una persona, nos vemos, que hemos obedecido, que hemos sido bautizados y somos miembros de la iglesia, estamos aquí, reunidos hoy. Muy bien, es lo que juzgamos nosotros. Es lo que podemos saber. Y sobre la base de ello, nos servimos, trabajamos, nos apoyamos, nos amamos, etc. ¿Sí me explico? Finalmente Dios sabe todo. Dios. Tal vez los apóstoles, las mujeres estaban pues sorprendidos ahí, ¿verdad? Oye, nos vienen siguiendo a Jesús, mejor dicho. Vienen con Él, son discípulos, así fueron llamados. ¿Se acuerdan los 70 discípulos? ¿Se recuerdan de los 70 discípulos que tenía Jesús? Que los mandó a predicar y sacar demonios. Tal vez eran estos, tal vez eran esos. Y a lo mejor ellos se sorprendieron. ¡Wow! ¿Pero cómo? Pero tú que estuviste aquí con nosotros y sacaste demonios y predicaste y aceptaste a Jesús desde antes y venías y eras aquí con nosotros. Comulgaste con nosotros, comiste con nosotros, predicamos juntos, escuchabas al Señor como María, ¿no? Escuchabas al Señor, escuchabas aquellas enseñanzas de las bienaventuranzas y otras, pero llegó este punto y tal vez ellos estaban ahí, caray, sorprendidos, pero Jesús sabía ya todo. No más que Dios no revela algunas cosas. Miren, la verdad probó si la fe de ellos era auténtica. La verdad se convirtió en el examen, en la evaluación a ellos. Si eran genuinos discípulos. Sin embargo, Pati, Ana, sin embargo, resultó que se hallaron reprobados. La verdad expuso, sacó a la luz la verdadera clase de seguidores que eran. Vino la verdad, los probó, los evaluó y fueron probados para ser reprobados. No pasaron el examen. Y así se conoció la verdadera calidad de esa gente. Debido a esto, y se puede decir, bueno, quiero decirlo, tristemente Jesús sufrió del abandono de discípulos de Él. Y también otros sufrieron lo mismo a causa de la verdad. A causa de la verdad. Ahí está, como dice Juan. Muchos de sus discípulos volvieron atrás.
Ahora, fíjense. Vamos a hacer aquí una aplicación, ¿verdad? Hemos considerado esto y hemos meditado, reflexionado, pero hagamos una cuestión que tenga que ver con nosotros directamente, en estos tiempos. Bueno, esta misma situación, que algunos discípulos o cristianos lo abandonen a él, y como consecuencia a la iglesia local, podemos decir, podemos afirmar que también la vivimos hoy en día. Hoy en día. Y la causa o razón de tal abandono, en este contexto que estamos hablando, en este contexto, es lo que contiene la verdad de Cristo. Es decir, hay cristianos que han seguido a Jesús por un tiempo. Vaya, se convierten, se han bautizado, han seguido al Señor, se hacen miembro de una iglesia local. Pero luego llega la verdad de Cristo en algún momento de sus vidas. Y sucede que no soportan o no aceptan aspectos de la voluntad divina, de aquello que está contenido en esa verdad. Por un tiempo la escucharon y la aceptaron, pero ha sucedido, sucede y sucederá, para que no nos extrañemos de eso, de que algunas cuestiones, algunos enunciados, ciertos postulados de la doctrina del Señor no aceptarán, no soportarán. No, tía, no, ya está. Todo iba bien, todo iba muy bien hasta que esto. Nando, estamos hablando de personas que se han convertido en cristianos y por causa de ciertas verdades bíblicas dejan de perseverar abandonando a Cristo y al resto de los discípulos. Esa es una experiencia real, sucede hoy en día, así como sucedió con el Señor. Y no necesariamente es por nosotros propiamente hablando, por uno, ángeles propiamente hablando, sino por la verdad de Cristo. Miren, observen cómo el apóstol Pablo advirtió, fíjate Dianita, acerca de este tipo de discípulo o cristiano en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Permítanme leerles las siguientes versiones de este pasaje, de estos dos versículos. Fíjate, Mirna. Les pido de la buena atención que tienen, que hacen. La versión de Hünemann, que es un biblista alemán, me parece que es una de las buenas versiones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Él vierte el pasaje de la siguiente manera. Dice Hünemann, cito: pues habrá tiempo, escuchen, fíjate Mimi, cuando la santa doctrina no tolerarán. Está hablando en el contexto, habla de cristianos, está hablando de miembros de la iglesia. Sino que según los propios apetitos o deseos de la gente, tienen deseos de otra cosa, tienen impulsos de otra cosa, carnales o de la falsa doctrina,
influenciados por algo que los impulsa, tienen esos apetitos y quieren satisfacer esos apetitos. Se hacinarán maestros, escuchen, picándoseles el oído, le rascan, a ver, no, ya yo no quiero la santa doctrina, ya no soporto estos asuntos, estos temas que están ahí enseñando, esta cuestión, este asunto de índole moral, por ejemplo, del divorcio, el matrimonio, segundas nupcias, por ejemplo. O esta cuestión doctrinal que tiene que ver con las reuniones de la iglesia y la misión de la iglesia. O el tema del bautismo. No. O el silencio o el lugar de la mujer en la iglesia. No, eso. Mucho extremismo, mucho fundamentalismo. Así que están ahí picándole, le rascan el oído buscando a ver quién les dice lo que ellos quieren escuchar. Y ciertamente de la verdad el oído apartarán. Así dice el texto. Pero a las fábulas, a los cuentos chimbos, diríamos en mi país, los cuentos chimbos, se convertirán. Así dice Hünemann, traduce Hünemann, mejor dicho, el pasaje. La versión NTV, Susana, vierte el texto de la siguiente manera. Pues llegará el tiempo en que no escucharán más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. No lo que necesitan oír, Nando, que viene de Dios, tía, sino lo que ellos quieren oír. ¿Ven la diferencia? ¿Ves la diferencia? Una cosa es lo que Dios quiere decir y necesitas escuchar, y otra cosa es lo que tú quieres oír para satisfacer tus deseos. Y siempre hay quien provee eso, Alfa. Siempre, Mimi, hay el falso maestro que te va a dar lo que quieres escuchar. ¿Quieres esto? Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Para eso estoy, para apoyarte. Dice la cancioncita esta. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos, dice el apóstol. Cosas falsas, cuentos, cosas que se dicen que no son verdaderas. Así Pablo advierte en sus días, en el primer siglo, y pasó en el primer siglo con hermanos, con discípulos que apostataron, se desviaron o se apartaron, que ya no aceptaron la verdad apostólica en particular. Miren, la verdad para esta clase de discípulo cristiano es inaceptable, indigerible. ¿Por qué? No porque la verdad, escuchen estas cualidades de la verdad, y yo espero que así la verdad de Cristo, así la estemos considerando nosotros. Escuchen estas cualidades. Repito, para algunos cristianos pues es inaceptable algunas cosas que enseñan la doctrina del Señor. ¿Y por qué? No porque la verdad no fuese comprensible, valiosa, justa y necesaria. Fíjense esas cualidades. Apúntalas, Mirna. Comprensible, valiosa, justa y necesaria. No porque la verdad no fuese eso, no fuese de esa calidad. ¿No? Sino que ellos la rechazan voluntariamente. No la quieren. Punto. No porque no fuese comprensible, valiosa, justa y necesaria. Ellos no les importa eso, no le dan ese valor.
simplemente, no, ya, no va conmigo. Y se apartan. Como consecuencia, se apartan, rechazan esto voluntad. Para ellos, la verdad les resulta incómoda, les ofende y se molestan con ella y con sus emisarios, con quienes la enseñan y predican. En ese sentido, cuando la palabra se vuelve pesada, ofensiva, dura, en lugar de ser humildes y sumisos a ella, aun cuando dicen que la aman y la siguen, se rebelan contra ella y se apartan de ella, como fue el caso de algunos discípulos contra el Señor Jesucristo. Miren lo que dijo el Señor en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 7, versículo 11 y 12. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. ¿Bien? Así llegaron a ser muchos de discípulos cristianos. Y hoy también sucede lo mismo. No quisieron de quién dependía el querer de la persona, de ellos. Estos eran hijos de Dios, como también son los cristianos. Le dan la espalda a Dios. Tapan sus oídos. No, voy a ir, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. No me interesa. Ya no me importa eso. Y su corazón lo endurecen como diamante. Diamante. Duro, duro. ¿Para qué? Bueno, para no oír la ley ni las palabras del Señor. Y en el caso del Señor Jesús, optaron por abandonarle a Él y a los otros hermanos. Reflexiones finales. Miren, de esta forma, y como nos muestra el Evangelio de Juan, el Señor sufrió el abandono de discípulos de Él. Y la razón de tal acto contra Él fue su verdad. Ya no aceptaron la palabra del Señor y los postulados de la voluntad divina que ella, la palabra de Él, del Señor, enseñaba. Pero no solo el Señor sufrió de tal traición, fíjense, no solo Él, sino también otros discípulos. De igual forma, nosotros hoy en día también sufrimos del mismo mal cuando algunos hermanos, algunos discípulos, algunos cristianos abandonan al Señor porque no aceptan que Él ordena. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, que el Señor manda, ordena que no dejemos de congregarnos. Algunos ya optan por abandonar al Señor y abandonarnos a nosotros por ello, como ha pasado. Para ello, para esa clase de cristianos es más importante otras cosas. Abandonan al Señor porque no aceptan que Él ordena que vivamos vidas santas apartadas de la sensualidad en la forma de hablar, comportarnos y vestirnos. La sensualidad. Algunos no quieren vivir
comportarse, hablar y vestir de forma piadosa. Piadosa. Algunos cristianos abandonan al Señor porque no aceptan que Él ordena que la iglesia local no es un centro social para diversión y recreación, que la ofrenda es solo para los santos en casos de benevolencia, que la música instrumental no está autorizada en la adoración de la iglesia, que la cena del Señor se celebra el domingo en asamblea y que el divorcio solo y únicamente es permitido por causa de fornicación. Algunos, hermanos, les digo, algunos que he conocido, Nando, se han apartado del Señor y de nosotros por estas razones que acabo de decir y por otras también que no están aquí mencionadas, al no aceptar la doctrina de Cristo en estas cuestiones. Han dado su espalda al Señor y a nosotros también. Él sufrió de ello. Y otros hermanos, cuando Él vivía en esta tierra, Él sufrió ese menosprecio, ese rechazo, esa traición. Él y otros con Él también. Así como nosotros también lo sufrimos. Estamos aprendiendo eso, ¿no? Como María a los pies del Señor. Señor, tú sufriste esto y nosotros hoy también, hoy en día lo sufrimos por la verdad de Él, de Cristo. Estamos aprendiendo esto, Señor, a tus pies. Tú sufriste estas cosas. A ti te dejaron, te abandonaron, te traicionaron quienes decían amarte, seguirte y ser leal a ti. Lo profesaron, pero no. Y hoy pasa lo mismo. Sin embargo, y a pesar de que existe, que hay esta clase de discípulos o cristianos, hay otros que han decidido, tía, hay otros, Ángeles, hay otros, Mirna, hermanas, Medellín, otros, hijo, Sofi, Nando, hay otros, Pati, todo, hay otros que han decidido decir las mismas palabras de Pedro. Cuando Jesús les preguntó, ¿quieren irse ustedes también? ¿Quieren irse? Versículo 67. ¿Quieres irte? ¿Quieres? ¿Tú quieres? Depende de ti, de que si tú quieras. ¿Quieren? ¿Quieren? ¿Queréis acaso iros también ustedes? ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Saulo, Pedro? Tú que me dijiste que te gustó este pasaje. Fíjate, Mateo, Cristiano, fíjense, hijo. Fíjate, Sofi. Sofi, memoriza ese texto, hija. Por si algún día pasa que, o nos pase, ¿verdad? Nos pase, a mí también me puede pasar, sin duda alguna. Tentado no cedas, dice el cántico, porque ceder es pecar. En este caso, traicionar a Cristo. Mejor decir, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Tú tienes qué? Tú tienes palabras de vida eterna. Padre, tu Padre.